Hola, mi nombre es Luis López y en este quinto curso vamos a centrarnos con las escenas. Las escenas son como lienzos en blanco en donde podemos dibujar desde cero cualquier objeto que deseemos. Cada vez que creemos, cambiemos de escena, los objetos no serán visibles de una escena a la otra. Ya lo vamos a ir comentando, pero lo que vamos a ver es que cada vez que nosotros rendericemos, lo que renderizamos son las escenas. Y todo esto lo tenemos en la parte superior. Aquí. Las escenas, si nos damos cuenta, ahora mismo tenemos un cuadrado y por lo tanto si nosotros hacemos un clic donde pone escena, vamos a cambiarlo por, en castellano, escena 1 y si nos percatamos hemos cambiado ahora mismo el nombre a la escena. Bien, si pulsamos en el botón que tenemos a mano derecha, observaremos que lo que podemos es indicar agregar una nueva escena y en esta nueva escena, que se ha creado con el nombre de escena, vamos a agregar en esta ocasión otro objeto que no tenga nada que ver con el cubo, por ejemplo, una esfera. Cada vez que nosotros intercambiemos entre la escena que habíamos creado anteriormente, la escena 1, que es la primera escena que se genera cada vez que nosotros creamos un fichero nuevo, o cambiemos a la escena 2, todos los objetos cambian y por lo tanto no existen los mismos en la primera que en la segunda. Fijaros que además en la primera disponemos también de la luz y de la cámara, cosa que no nos ocurre en la escena normal que acabamos de crear ahora mismo. Otra de las opciones es poder eliminar las escenas y para ello disponemos del botón de borrado de escena. Mucho ojo, porque cada vez que nosotros empleemos esto, bueno, siempre podemos recuperar con editar, deshacer. Pero realmente tened mucho cuidado porque cuando ya llevemos una serie de pasos ya no almacena esta opción, el poder deshacer, y por lo tanto hubiéramos perdido todo lo que teníamos en la escena normal, la que habíamos creado. Posteriormente también tenemos las opciones de copiar, copiar vinculada o copiar completa. Estas tres opciones lo que nos permitirían es copiar la misma escena, ¿vale? A otra nueva escena. Bien, vamos a por el tema de las colecciones. Las colecciones, cuando nosotros tenemos una escena, hay que comentar que la escena sería la jerarquía superior, es decir, colecciones de escena, y luego a partir de ahí, si os dais cuenta, aparece una colección. Esta colección lo que me permite es incluir una serie de objetos dentro de la propia colección, actuando como si fuera una misma jerarquía. Y por lo tanto, lo que podría hacer es activar esta colección o desactivar esta colección. Es más, ya sabemos que un objeto lo podemos esconder, que esto ya lo hemos hecho en episodios anteriores. Pero fijaros bien que cuando una colección desaparece o la hago esconder, me da igual, lo que hacemos es precisamente que desaparezca. Ojo, porque cuando la escondo de esta manera, la excluyo de cualquier visualización de procesamiento. Es decir, cuando yo renderizo la imagen, al final no vería estos objetos en pantalla. Sin embargo, si lo escondo simplemente para poder editar, lo que vería es, luego a la larga sí que lo podría ver en renderizado, ¿ok? Bueno, pues vamos a comenzar con las colecciones. Cuando yo pulso botón derecho y le digo que quiero una nueva colección, fijaros bien, botón derecho en cualquier área que tengamos, la zona gris esta que tenemos, le damos nuevo y lo que acabo de generar es otra colección directamente en la jerarquía de objetos. Cuando yo le doy a agregar y le digo que voy a agregar, por poner un ejemplo, una esfera. Esta esfera la vamos a mover un poquito simplemente para que se vea. Observemos que lo que está la esfera ahora mismo es directamente sobre la colección de la escena. Lo que podríamos hacer es incluirla dentro arrastrando este objeto dentro de la colección 2, con lo cual en este momento la colección 2 sería la bola y la otra colección incluiría la cámara, el cubo y la luz. Si pulso lo que hace es desaparecer. Evidentemente puedo plegar estas colecciones, ¿vale? Para poder trabajar con diferentes objetos mucho más grandes. Esta colección, imaginaros que tiene un montón de objetos, podríamos estar simplemente editando estos objetos o incluso escondiendo estas otras colecciones de la parte de arriba en la que está incluida el cubo, la luz y la cámara, tal y como he comentado. Así de esta manera me es mucho más sencillo trabajar directamente sobre las colecciones. Vamos a activar de nuevo otra vez, vamos a desplegar esto. Y ahora se trata de cómo podemos trabajar con los objetos.
vamos a suponer que tenemos otro tercer objeto en pantalla. Vamos a colocar un cilindro. Bien, y este cilindro ahora mismo lo tenemos, repito, en la colección. Fijaros bien que en esta colección no está, en esta tampoco está. ¿Por qué? Porque está en la colección principal de la escena. Y por lo tanto lo que voy a hacer va a ser incluirlo dentro de la propia colección 2. Fijaros bien que ahora ya tengo varias colecciones. Esto es una de las maneras de mover los objetos de colección a colección. Es decir, si yo quisiera pasar el cilindro a la colección superior, lo único que tengo que hacer es arrastrar directamente a la colección y se colocaría el cilindro en el listado que tengo ahora mismo aquí. ¿De acuerdo? No os preocupéis porque no es como Photoshop, es decir, la capa que está más arriba es la primera que estoy visualizando porque estamos hablando de objetos en 3D, ¿de acuerdo? Lo que está haciendo es organizarlos por nombres de objetos, ¿ok? Bien, si yo quiero coger el cilindro tal y como está, podría arrastrarlo otra vez de nuevo a la colección 2, pero también tengo otra opción que es pulsando botón derecho, mover a la colección, que es esta opción que tengo aquí, y ponerle que va a ir directamente a la colección. Tengo la colecciones de la escena, que sería el primer nivel principal, y podría decirle a la colección. Pero imaginaros que por casualidad dijera, oye, no, mira, es que no lo quiero mandar otra vez a la colección, que lo que quiero hacer es una nueva colección, ¿vale? Pues le daría aquí a New Collection y automáticamente cuando le doy directamente aquí, ¿qué es lo que me estaría haciendo? Pues indicar una tercera colección a la que voy a, de momento, a aceptar, a validar, y lo que hemos creado es una colección nueva directamente con unos objetos. Esto mismo lo podríamos hacer seleccionando varios objetos a la vez. Supongamos que tengo dos objetos seleccionados y que estos dos objetos seleccionados les digo que quiero mover a una colección, ¿vale? A pesar de pertenecer a colecciones distintas. Fijaros, acabo de seleccionar la luz, también. Bien, le digo mover a la colección y en esta ocasión voy a decirle a nueva colección, colección 4 y aceptar. Fijaros de qué manera más sencilla, ¿vale? Acabo de crear 4 colecciones completamente distintas. Ahora mismo la colección 2 no me ha dejado ningún objeto en el interior, por lo tanto también podría eliminar esta colección, ¿vale? Y borrar. Y ya que me quedaría solamente 3 colecciones. La primera que me había creado el programa con la cámara, la colección 3, que es la primera que hemos creado, perdón, la segunda que hemos creado, y la colección 4, esta última que hemos generado ahora mismo. De la misma manera que tenemos jerarquías para incluir las colecciones y dentro de las colecciones los objetos, también dentro de los propios objetos existen o pueden existir jerarquías. La diferencia de estas opciones que vamos a mostrar es que una jerarquía dentro de los propios objetos adopta la posición, el rescalado del objeto que tiene jerarquizado, a lo que se denominan objetos padre y objetos hijo. Vamos a suponer, para ver un ejemplo, por cierto, cada vez que seleccionamos un objeto, fijaros en este pequeño color, ¿de acuerdo? Que es el color naranja. Hay que recordar que posiblemente, dependiendo de la versión que tengáis instalada, a lo mejor no es un color naranja, ¿vale? Es otro tipo de color, o si habéis cambiado el color, ya que en el menú de editar preferencias, en la zona de vista 3D, nosotros tenemos por aquí la cara seleccionada, que lo tenemos aquí, el punto de cara seleccionada. De todas maneras, observad que todos los colores que pone seleccionada prácticamente son de color naranja, ¿vale? Entonces, si no veis, borde seleccionado. Prácticamente selección de vértices, prácticamente todo lo que es selección lo muestra en color naranja, pero si por casualidad lo habéis modificado o cambiado, ¿vale? Pues que sepáis lo que hay, ¿vale? Bueno, vamos a proseguir. Para generar un padre siempre lo que tenemos es que dejar este color naranja por último, como si fuera el propio padre. Me voy a explicar. Con mayúsculas voy a pinchar en este y después hago clic en este otro. Lo que he conseguido ahora mismo, todavía no he hecho nada, pero simplemente me está diciendo que tengo dos selecciones. Uno que es el cubo y otro que es el cilindro. Si os dais cuenta, el cilindro tiene un color rojo y el cubo tiene el mismo color de la propia selección. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo ahora le digo botón derecho y le digo superior objeto, lo que generaría es un hijo, ¿vale?, de este objeto padre. Y para que lo veamos mejor, si movemos un poquito el cilindro, lo voy a desplazar un poco para que sea mucho más claro, fijaros que hay una línea negra, ¿lo vemos? Esta línea negra que atraviesa aquí es la que está indicando que este objeto está conectado con este otro objeto.
Y si nos percatamos aquí, que estoy viendo el cubo, voy a seleccionar aquí el cubo, me está diciendo que este tiene otro objeto por debajo, que es el cilindro, que ahora mismo se encuentra fuera de la capa, por eso aparece de este color, pero está aquí. Por lo tanto, si yo desplazo este objeto cubo, el objeto de cilindro me va a seguir detrás mío. ¿Correcto? Bien, vamos ahora a hacer que este de aquí sea el padre de este de aquí. Para ello tengo que empezar siempre seleccionando el otro objeto. Es decir, vamos a poner esto un poquito más para aquí, para que esté mucho más. Y si yo intento seleccionar estos dos objetos, fijaros cómo me ha creado aquí dos objetos de color rojo. Aquí no sabría cuál va a generar el padre o el hijo, ¿vale? Generaría uno de los dos, pero no sabría cuál. Por lo tanto, lo ideal es que primero pulsemos el objeto hijo y después pulsemos sobre el objeto padre. De esta manera volvemos a pulsar botón derecho, seleccionamos superior, objeto y observemos que ahora sí que ya tenemos la línea esta y por lo tanto si desplazamos el primer cubo, voy a desplazar el primer cubo, observemos que esta línea está unida al cilindro y esta otra línea está unida a la esfera. Bien, si desplazo el cilindro, observemos la diferencia. Se mueve la esfera en base al cilindro, a la posición del cilindro, pero no se está moviendo el cubo se queda en su sitio, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, si desplazo la esfera sí que tiene total libertad para moverse a donde quiera, puesto que es el último hijo que está colocado. Lo mismo ocurriría si yo intento rotar un objeto. Si roto el primero, vamos a suponer que roto el primero, rotarían en base alrededor mío los otros dos objetos. Si roto el segundo objeto, lo que haría es rotar solamente el tercer objeto, el hijo de ese. Y si por último roto este, que no tiene ningún sentido porque es una esfera, pues realmente lo que hace no hace nada. ¿De acuerdo? Si por el contrario me coloco en el segundo objeto y lo intento rescalar, vamos a rescalarlo, observemos que la bola también se rescala en base a la altura que le estoy marcando ahora mismo. Por lo tanto, fijaros bien que acabo de editar estos dos objetos, porque cuando yo, lo que he comentado, muevo, roto o rescalo un objeto, todos sus hijos se van a estar rescalando conjuntamente con él, ¿de acuerdo? De la misma manera que podemos crear una conexión entre dos objetos para que sean padres e hijos, fijaros la conexión es la del color negro que estamos viendo, podemos, y si nos damos cuenta, vamos aquí a la jerarquía, y en la zona del cubo tenemos el cilindro como hijo, y en el cilindro tenemos, si desplegamos, perdón, tenemos la esfera como hijo. Esto que estáis viendo jerarquizado de esta manera es precisamente porque los objetos no se hallan dentro de la propia colección, ¿de acuerdo? Si el cilindro lo pasamos a la colección, ya estaríamos visualizando, veis que ahora sí que veo el cilindro y sí que veo la esfera, porque todos los objetos lo tengo dentro de la misma colección, ¿vale? Si no estuvieran dentro de la misma colección, lo que voy a ver es una réplica de ese cilindro, pero en otra tonalidad, en otro color, por quien se pudiera haber preguntado este pequeño detalle, ¿vale? Pero ahora sí que lo tengo todo dentro de la propia colección 4 y ahora fijaros bien cómo queda la jerarquía del objeto completa, ¿ok? Esto es importante comentarlo porque realmente cuando cogemos una jerarquía de objetos, pues lo tenemos que visualizar de esta manera. Voy a seleccionar en esta ocasión el cilindro, vamos a intentar desligarlo del padre, que el padre sería este de aquí, y para ello me voy a ir al panel de propiedades del objeto y en relaciones, exacto. Y aquí tenemos el cubo. Si os dais cuenta, hay una línea que traza desde el cilindro hasta el cubo y lo que voy a hacer es desmarcarlo. Desmarco la X y acaba de volver el objeto cilindro a la posición inicial donde había empezado todo. Es decir, donde cuando yo he creado como hijo del cubo al cilindro, ¿correcto? Lo mismo me ocurriría con la esfera. Si yo desmarco esta opción, la esfera volvería a su sitio y el único que no ha vuelto a su sitio, ¿cuál sería? El cubo, porque realmente el cubo lo podría estar moviendo, al ser el padre, lo podría haber estado moviendo delante, detrás, etc. Por último, en esta lección de jerarquías, lo que vamos a aprender es a seleccionar por medio de la propia jerarquía. Para ello vamos a volver a poner el cilindro, por ejemplo, en esta otra colección
y la esfera, por poner un ejemplo, en la... bueno, ya lo dejo aquí en la 4, da igual. Bien, cuando nosotros seleccionamos los objetos, ya sabéis que podemos seleccionarlos por medio de selección, por medio de mayúsculas, ir seleccionando varios objetos, incluso puedo seleccionarlos por medio de aquí, ¿de acuerdo? Pulsando mayúsculas e ir seleccionando objetos. Pero también tengo la opción de pulsar botón derecho en una colección, por ejemplo, ¿vale? Y decir seleccionar objetos. Cuando yo indico esto, ¿qué hace? Acaba de seleccionar absolutamente todos los objetos de una colección. Y esto es muy interesante porque en muchas ocasiones puede ser que imaginaros que hacéis grupos de cosas, de complementos, decís, bueno, pues todo lo que tengo dentro de una casa, imaginaros que hacéis una colección de, no sé, de una mesa, y en esa mesa hay varios objetos colocados, como por ejemplo un vaso con agua, las llaves, el móvil. Pues todo eso supongamos que lo quiero colocar en una colección. Vale, pues cuando selecciono esa colección para mover los objetos, lo que estaría moviendo es la mesa al completo, con todos sus objetos, y así no tendría que estar intentando seleccionar por medio de las selecciones normales en la escena, que a veces es tremendamente complicado las selecciones. Estas selecciones por jerarquías las podemos trabajar también directamente por la lupa. Cuando nosotros escribimos un nombre de los que tenemos en la parte inferior, podemos precisamente localizar el propio objeto que quisiéramos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una pequeña prueba. Tenemos un cubo, ¿ok? Y vamos a escribir la palabra cubo. Fijaros bien cómo automáticamente el proceso de selección lo ha realizado directamente sobre la palabra que acabo de escribir. Mucho ojo porque justamente este pequeño botón que tenéis en la parte de mano derecha son los filtros y por lo tanto, si por poner un ejemplo, que antes no hemos explicado cómo modificar un nombre de una colección, pero imaginémonos que hacemos doble clic, cambiamos el nombre de la colección y le ponemos, como hemos puesto en el ejemplo anterior, mesa. Si no tenemos, por poner un ejemplo, el tema de filtro, las colecciones, no nos va a localizar precisamente porque no estamos mostrando las colecciones de los objetos y por lo tanto mi jerarquía se queda completamente que si yo intento buscar mesa no me lo va a localizar. Pero si, por poner un ejemplo, volvemos a activar en el apartado de colecciones, cuando vuelva a escribir mesa ya me ha localizado la mesa. Por lo tanto, es muy importante saber qué tipo de objetos estamos trabajando en todo momento para poder hacer una buena selección. Y hasta aquí la clase de hoy. No te olvides darle un like, compartir con tus amigos y suscribirte.